Hola, mi nombre es Paula y voy a ser tu profesora de castellano. Antes de empezar con este tema, quiero hablar un poco de la organización del aula y cómo está montada y planeada para que tú te lo estudies. En primer lugar, hay bloques. Ahora estamos en el primer tema del primer bloque, que es el de comunicación. Un consejo que yo doy es que cuando llegues a la ortografía y gramática, no lo hagas todo de golpe y te dejes luego la literatura para el final. Porque si hacemos toda la ortografía y gramática y luego nos dedicamos a estudiar otras cosas, puede pasar que estemos mucho tiempo sin tocar eso y la ortografía y la gramática son la base de nuestro examen. Por eso mi recomendación es que vayas haciendo los temas de los diferentes bloques intercalados. Una ventaja de que sea esto un curso en línea es que también tienes la libertad de adaptártelo a tus necesidades. Entonces esto solo es un consejo. Otra cosa que quiero comentar antes de empezar es que en cada bloque hay temas y cada tema tiene su cuestionario y algunos tienen un vídeo explicativo. Antes de hacer las clases es importante que te hayas leído el tema, porque allí es donde está toda la información en la clase. Comento lo más importante, porque si no, no nos daría tiempo. Y también es importante que si hay un vídeo explicativo, que lo hayas visto antes, porque también es una cosa que en la clase ya no voy a comentar. Dicho esto, podemos empezar con el primer tema de comunicación y tipología textual. Este esquema debería sonarte porque es el esquema del acto comunicativo que hay en el vídeo explicativo antes de esta clase. Si aún no lo has visto, te recomiendo que pauses el vídeo, vayas a este vídeo explicativo, lo mires, respondas las preguntas que hay y vuelvas a la clase. Igualmente, lo comentaré así muy rápido y lo que vemos en este esquema es el emisor, que es quien emite el mensaje. Ahora, por ejemplo, soy yo, el receptor, quien lo recibe, que eres tú, el mensaje, que es la clase que estoy dando. Tenemos el código, que en este caso es oral y es castellano, y el canal mediante el cual se transmite, que ahora mismo podríamos decir que es el aire porque estoy hablando, que es el ordenador porque es por donde sale el sonido, depende. Dicho esto, empezamos con los textos. Según la manera de transmitir la lengua, por lo que al código se refiere, podemos hablar de lengua oral y lengua escrita. Empezaremos por los tipos de lengua oral, que son no planificada y planificada. La lengua oral no planificada es espontánea, es la que puedes hablar con tu amigo, con tu madre, que no está planificada, que vas hablando al mismo ritmo que lo piensas. Esta lengua requiere de interlocutores, porque normalmente si hacemos un discurso, si hacemos una clase como la que estoy haciendo yo ahora, nos lo preparamos. Entonces es planificada. Por lo tanto, requiere espontaneidad, interlocutores, gestos, porque la gestualidad forma parte del lenguaje corporal y suele ser informal o coloquial, porque con la gente que hablamos habitualmente hablamos ese tipo de registros. En cambio, utilizamos el registro culto formal para la planificada, que es la que nos preparamos para que un público lo escuche. He puesto aquí tres tipos de lengua oral planificada. La tertulia, el debate y la entrevista que tienes bien desarrolladas en tu temario, pero que realmente no son las únicas. Estas son las más comunes, podemos decir. Continuamos con los tipos de textos escritos. En primer lugar, vemos los textos narrativos, de los cuales identificamos 9 categorías diferentes. Unas que pueden ser muy similares son el cuento y la novela. Básicamente porque la diferencia entre una y otra es que el cuento es una narración breve que explica algo en un tiempo y un espacio corto y una novela es mucho más extensa. Otras que podrían semejarse son la leyenda y el mito. La leyenda trata de hechos reales
y ficticios, pueden que estén mezclados, y hay muchos lugares en que son como historias que cuentan tradiciones que se llevan muchos años explicando. Por ejemplo, en Cataluña existe la leyenda de San Jorge, entre muchas otras que hay en España. El mito también es una historia, pero esta es de fantasía y su finalidad es explicar el origen de algo, el origen de las cosas, el origen del mundo, y se asemeja mucho a, como hemos dicho, la leyenda, pero los mitos son muy propios de las religiones y de las culturas. Tenemos los mitos de la mitología griega, la mitología romana, la mitología nórdica. Continuamos con la poesía épica. Todos sabemos lo que es la poesía, pero la poesía épica concretamente trata de hechos legendarios, reales o ficticios que normalmente explican las hazañas de alguien. La crónica, como su propio nombre indica, cronos, que es tiempo, es una historia que se narra en el orden temporal en que suceden los hechos. También tenemos la biografía, que es un texto que habla sobre la vida de una persona. Puede estar escrita por la misma persona de la que se está hablando o por otro. Y finalmente tenemos la noticia y el reportaje. Ambas son géneros periodísticos. La diferencia es que la noticia narra un suceso, mientras que el reportaje tiene una investigación detrás en la que se pueden incluir entrevistas y otro tipo de investigaciones, pero ambos forman parte del mismo género que es el periodístico. Continuamos con los textos descriptivos. Un texto descriptivo, como su propio nombre indica, es un texto que detalla las características de una realidad o las describe. Tenemos textos objetivos y textos subjetivos. Los textos objetivos son los textos formales y técnicos, que su intención es informativa. Y los subjetivos son los literarios, la publicidad, la opinión, que son para dar un punto de vista personal sobre algo, ¿no? Por eso, lo de subjetivo. Entonces, ¿qué utilizamos? ¿Qué mecanismos tiene la lengua para describir los adjetivos? Por una parte, tenemos los adjetivos con un significado objetivo y con un significado subjetivo. Por ejemplo, si yo digo que estas gafas son doradas, doradas es un adjetivo objetivo porque es una realidad que son de este color y no lo podemos cambiar, es un hecho. En cambio, si yo digo que estas gafas son bonitas, es completamente subjetivo porque puede que sean bonitas para mí, pero no para ti. No es una verdad absoluta. Continuamos con los textos instructivos. En tu tema, si no me equivoco, tienes un ejemplo de una instrucción. En este caso, para cambiar y ver un poco de todo, he puesto una norma. En esta clase queda prohibido fumar, comer, gritar, correr. Una característica de los textos instructivos, que puede que sean los más sencillos de reconocer, es que responden a la pregunta ¿cómo se hace? ¿Qué hago? Y se estructuran en apartados. En este ejemplo, por ejemplo, hay puntos. En las instrucciones también hay diferentes puntos, diferentes secciones, diferentes párrafos. Y el lenguaje es muy concreto y preciso, porque no queremos que sea bonito, no queremos que sea largo, queremos que sea un mensaje que llegue claro, rápido y conciso. Entonces utilizan por ese motivo verbos en imperativo e infinitivo, que son los que sirven para dar órdenes. Continuamos con los textos expositivos. Este tipo de texto responde a ¿por qué es así? ¿Por qué? Y son una presentación objetiva y organizada de un tema. Entonces, como su propio nombre indica, exponen ese tema.
Tenemos de dos tipos, los divulgativos y los especializados. Los divulgativos van dirigidos a un público general que no tiene por qué entender de ese tema del que estamos hablando. Por ejemplo, las enciclopedias, los textos escolares, los artículos van dirigidos a un público amplio, que no necesitan saber mucho de ese tema para poder entender lo que estamos explicando. En cambio, los especializados van dirigidos a un público especialista en la materia. Por ejemplo, los textos jurídicos, las tesis académicas, que son ya de especialidades y de temas que están a un nivel muy avanzado, requieren que la persona que lo lea sea un público que esté especializado en eso, porque si no es muy probable que no lo entienda. Este tipo de textos tienen la estructura siguiente: una introducción, el desarrollo, que es donde se explica o se expone, y la conclusión, que es donde se hace el resumen de todo lo que hemos expuesto antes. Y normalmente se escriben en tercera persona. De hecho, los textos objetivos, sean del tipo que sean, no suelen utilizar la primera persona porque la primera persona siempre denota una opinión propia. Entonces no se utilizan para textos que simplemente quieren exponer o explicar algo de forma objetiva. Una cosa que quería comentar antes de pasar a los textos argumentativos es que a veces puede que tengamos alguna confusión entre textos descriptivos y textos expositivos. El truco para diferenciarlos es que los descriptivos simplemente describen y los expositivos presentan una información de cualquier tipo. Es posible que dentro de un texto expositivo haya un párrafo que sea descriptivo. Eso puede ocurrir. Pero siempre se tiene que tener en cuenta que dentro de un texto expositivo, si hay un párrafo descriptivo, siempre será objetivo. Porque, como hemos dicho, los textos expositivos siempre son objetivos, nunca expresan opinión. Finalmente, tenemos los textos argumentativos. Estos textos responden a ¿qué pienso? Y su finalidad es expresar una idea propia, una opinión o convencer a una persona, todo mediante los argumentos. Por lo tanto, su finalidad es convencer. Tenemos aquí a la derecha en el portapapeles las características principales de los textos argumentativos. En primer lugar, utilizan verbos de opinión. Por eso, se utilizan en primera persona. Dices, yo pienso, yo creo, en mi opinión, bajo mi punto de vista, y sirve para argumentar. Entonces, dentro del desarrollo, explicas las razones a favor o en contra. Puedes dar argumentos a favor sobre un tema en el que te posicionas a favor, puedes dar argumentos en contra sobre un tema en el que te posicionas en contra, o puedes hacer un balance de pros y contras sobre un tema. Y en la conclusión es donde debes expresar, en resumen, los argumentos que has explicado previamente. Si tú estás a favor de algo, en el desarrollo expresas los argumentos de por qué estás a favor, y en la conclusión dirás que estás a favor de ese tema por los argumentos que has dicho antes. En la parte izquierda tenemos un recuadro en amarillo que es muy importante porque se puede aplicar, se debe aplicar a todos los tipos de textos. Todos los textos deben tener una buena estructura, que sea coherente con el contenido. ¿Con qué nos referimos a esto? Con esto nos referimos a que los párrafos deben estar estructurados de manera lógica con lo que estamos diciendo, de manera que la información esté bien separada una de la otra y que visualmente lo podamos entender bien. Una cosa que es muy importante y que hacemos frecuentemente son los párrafos frase. Nunca deben hacerse párrafos frase. ¿Qué son los párrafos frase? Son oraciones largas, sin puntuación, que forman un único párrafo. Cuando se termina, empezamos uno de nuevo. Eso no puede ser. Un párrafo siempre debe tener más de una oración.
Dicho esto, hemos terminado el tema, pero antes de acabar la clase querría hablar sobre cómo debemos enfocar toda esta información de cara a nuestro aprendizaje y de cara al examen. Es importante tener claro que en el examen oficial no nos van a preguntar preguntas teóricas sobre los textos, pero vamos a tener comprensiones lectoras en que nos pueden preguntar qué tipo de texto es este. Y por las características lo debemos saber. Del mismo modo que nos pueden pedir que argumentemos un tema, que expongamos otro tema, que describamos algo concreto y debemos saber cómo hacerlo. Por eso, lo que tenemos que tener en cuenta es que no debemos sabernos de memoria todo lo que concierne a estos textos, pero debemos saber cómo se estructura cada uno, qué información nos da cada uno y cómo escribirlo si lo tuviéramos que hacer nosotros mismos. Dicho esto, espero que os haya servido esta clase y muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en la próxima.